Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos ya aquí en la Travesía Podcast. Viernes, al fin viernes, como dicen por ahí. Y vamos a ver también este viernes que vamos a tener algunos invitados muy especiales, algunas invitadas también que van a hablar sobre qué hacer este fin de semana en Quito, en Bogotá, en Tulcán y en las otras ciudades donde tenemos también corresponsales. Así que vamos a iniciar este viaje en la Travesía Podcast. Estamos con Cintia. Muy buenas tardes, Cintia, ¿cómo está? Hola Dani, ¿cómo estás? Hola con todos, esto es el podcast de La Travesía. Gracias por acompañarnos en un programa más. El día de hoy vamos a tratar un tema súper importante y para esto tenemos un invitado especial. Tenemos aquí a Jorge Tapia de los Reyes. Él es coordinador del área de democracia y política de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El tema que vamos a tratar con él es el informe de monitoreo de gasto electoral del 2025, segunda vuelta. Te damos la bienvenida, Jorge. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas Buenas tardes, tardes. Cintia. Hola, Muchas gracias por Jorge. tenerme aquí. Bienvenido. Jorge, cuéntanos un poco sobre este informe que salió el día de ayer, donde se habla un poco de la segunda vuelta electoral, el informe como tal, cómo es la metodología y sobre todo qué objetivo tiene realizarlo. Bueno, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a través del Observatorio al Financiamiento de la Política, el cual cuenta con el apoyo y el financiamiento de la Unión Europea para estas elecciones, decidió realizar un monitoreo de gasto electoral, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que se presente a la ciudadanía datos reales sobre cómo se está financiando eventos de campaña política durante las elecciones. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros capacitamos a un grupo de monitores que asista a los distintos eventos, ya sean cierres de campaña, sean mitines políticos, sea cualquier tipo de evento público donde se vea la presencia del candidato, ya sea presidente, asambleísta. Y cotejamos la información que nosotros podemos obtener con esta labor de observancia, es decir, si existieron artistas invitados, la tarima que se utilizó, pantallas, todo este tipo de cosas que cuestan dinero, lo comparamos con los reportes quincenales de ingresos y de gastos que deben presentar las campañas políticas durante la campaña. ¿Y cuál ha sido los resultados que han visto en este informe, digamos, un poco que va a ser más detallado a través de las redes sociales, a través de este informe que nos mandaron también en PDF a la travesía? Muchísimas gracias. Pero así, a grueso modo, ¿cuáles han sido los resultados? Bueno, los resultados que nosotros hemos podido observar durante esta segunda vuelta es que hay un incumplimiento por parte de las campañas políticas en su reporte. ¿Por qué? Porque tenían que presentar no más ni menos que 2 reportes quincenales sobre los ingresos y gastos que habían recibido durante la campaña. Vemos que esto no se cumplió. Nosotros, un poco más incisivos, fuimos hacia el CNE e hicimos una pregunta, un pedido de información que se llama, y es nos pueden ayudar, por favor, con las fechas de entrega de estos reportes quincenales. El CNE nos supo responder que estos reportes serán presentados 90 días posterior al fin de las elecciones, al día del escrutinio. Ese plazo se vence, Daniel, el 12 de este mes, el 12 de julio. 12 de julio. Sin embargo, creemos ahí que el CNE está confundiendo dos temas que, si bien están conectados, no deberían ser confundidos. Las campañas políticas efectivamente tienen que presentar posterior a 90 días después del día del sufragio un informe consolidado donde pongan toda la información sobre sus ingresos y sus gastos con detalles y todo lo demás. Pero no se deben confundir estos con los reportes quincenales, que sirve para que haya un mayor control de gasto y un mayor control a los ingresos que están O sea, es el recibiendo. objetivo de los reportes quincenales, Correcto, justamente. correcto. Ese es el objetivo, que la ciudadanía y la gente que le importa y que está enterada de estos temas pueda observar estos informes y decir, mira, tal persona está financiando la campaña política de este candidato o de este otro candidato. Que ese es nuestro objetivo como observatorio al financiamiento de la política, detectar quién está realmente pagando por la política. Cuéntanos un poquito más, Jorge. ¿Quién supervisa estos informes que entregan todos los partidos? Obviamente lo tiene que hacer el CNE, porque es la autoridad competente para hacerlo. El CNE tiene un aparataje un poco grande en términos
distintas direcciones, en el cual debería hacer este control, debería estar todo el tiempo monitoreando que se cumpla y exigiendo a las organizaciones políticas y a las campañas políticas que presenten esta información que es por ley, no es un capricho de una fundación o no es el capricho de una persona, está en el Código de la Democracia y existe también un reglamento que pone las cosas en reglas, valga la redundancia, de cómo tienen que presentarse esta información. ¿Tienen un tiempo estimado para hacerlo? Deberían tener un tiempo estimado. Lamentablemente la ley no lo dice, ni siquiera en las últimas reformas de hace 2 semanas al Código de la Democracia, que aún no están publicadas en el registro oficial, pero ya sabemos por dónde van, se pone como que un límite para las organizaciones políticas o las campañas políticas para presentar estos informes. Lo que sí se hace ahora con las nuevas reformas es que se dice que ya es de manera obligatoria que se presente. Bueno, eso ya estaba, pero si no se lo hace, va a haber una sanción sobre el responsable de manejo económico, sobre el jefe de campaña e incluso puede haber una sanción sobre el candidato. Así es, y hablando un poco ya de estas nuevas leyes, las reformas que se dieron estos días, ¿se topa algo también del financiamiento en estas reformas? Realmente es muy superfluo, es muy, por decirlo, no profundizan lo que nosotros creeríamos que se debe profundizar. Realmente lo que nosotros pudimos observar es que hay un cambio en la forma en la que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, a través de una resolución, puede hacer observancia hacia los aportes que realizamos como personas privadas. Es decir, si usted, Daniel, quiere financiar la campaña del candidato X, puede a través de una resolución, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, decirle, por favor, ábrame sus cuentas. Necesitamos ver de dónde está sacando usted su dinero. Eso a nosotros es una violación hacia la privacidad. Eso lo puede hacer el CNE, sí, pero a una entidad bancaria. Y decirle como que, ¿sabes qué? Hemos detectado ciertos flujos medios extraños dentro de una campaña. Queremos ver cómo se está moviendo la cuenta de la campaña, no de la persona aportante. No de la persona, claro. Claro. El sigilio bancario. Que es importante, ¿no? Exactamente, el sigilio bancario se puede levantar a través de una resolución con la nueva ley que existe. Aquí lo que nosotros hacemos un llamado y que debía estar ya operativo es a un sistema interconectado de datos que el CNE debía poner en marcha con el nuevo sistema de transparencia al financiamiento de la política implementado para estas elecciones. ¿Cómo funciona esto? Funciona de tal manera que si yo hago un depósito, ese depósito, a una campaña política, ese depósito ya es sujeto de escrutinio por parte de la UAFE, del SRI, de la Superintendencia de Bancos, para identificar que este monto sea lícito, que el dinero que yo estoy aportando a una campaña política provenga de fuentes lícitas y no sea dinero mal habido, no sea dinero del narcotráfico que busque influir en la política como hemos visto aquí en el Ecuador. Jorge, una pregunta. Tú como representante de la Fundación, ¿cuál es el objetivo para la Fundación de este monitoreo de los gastos electorales? Para nosotros el objetivo es bastante claro en el momento en que nosotros lo llamamos monitoreo de gasto público. Monitoreo de gasto electoral. Porque, como lo mencioné antes, para nosotros es muy importante que lo que se está poniendo, que se gasta, sea realmente lo que se gasta. Porque si no es así, puede haber una fuente ilícita de financiamiento o una fuente no tan clara, no tan transparente de financiamiento. O sea, también se da esta doble contabilidad, o como los equipos de fútbol, el doble rol de pagos que tienen. Es uno que se pone para cumplir con las leyes, digamos, del SRI, de la Federación, de la Conmebol, de la FIFA, y otro es el dinero que le pagan a los futbolistas, y se sabe, o sea, no es tan... digamos que hay que escudriñar mucho, sino que no es un secreto a voces, ¿no? Claro, en el caso del fútbol eso es un secreto a voces, pero en el caso del financiamiento de la política está prohibida la doble contabilidad. Sin embargo, puede ser que algunas organizaciones políticas o algunas campañas políticas reporten menos de lo que realmente costó. Y ahí es el trabajo de ustedes, por ejemplo, los artistas, no es que fueron gratis. Exactamente, no es que un artista no te cobra por su trabajo. Y queremos saber cuánto le pagaron a ese artista. Y más que nada, aquí hay un objetivo también claro, que es identificar que no se hayan superado los límites de gasto que existen, por una razón, que es que no existe una campaña desmedida. Para estas elecciones fue de aproximadamente $2 millones el límite de gasto electoral. Y al momento en que nosotros vemos grandes eventos con grandes artistas, incluso artistas internacionales,
podemos ver... Y no estaba eso en la ley diciendo que no pueden ser internacionales. Correcto, podemos abordarlo después, pero terminando esta idea podemos ver realmente si es que no se superó el límite, o sea, lo que pueden, el tope que pueden gastar. Ahora, dentro de nuestra labor de monitoreo pudimos observar que una de las campañas, la campaña de Daniel Noboa, para su cierre de campaña en la ciudad de Quito, trajo a un artista internacional que es el grupo Nietzsche, un grupo reconocidísimo colombiano que tiene más de 40 años de trayectoria. Y estuvo ahí dando un concierto, cerrando el Palante Fest que llamó Daniel Noboa. A nosotros nos llamó esto mucho la atención porque la ley, la normativa es clara, ¿no? Se puede traer artistas internacionales para este tipo de eventos, para los eventos de campaña. ¿Qué pasó con el CNE? Porque no están haciendo una observancia. Eso es lo que nosotros pudimos observar, pudimos palpar, pudimos estar ahí y observarlo. Sin embargo, tenemos reportes que también fue muy publicitado en redes sociales por medios digitales, que en el cierre de campaña de Guayaquil estuvo Tito el Bambino, que también es un artista internacional. Entonces ahí es cuando nosotros levantamos alertas y queremos saber qué está pasando con el control y fiscalización que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral y, de ser comprobado que esto fue una infracción electoral, cuáles van a ser las sanciones. Sin embargo, claro, ahí el problema es también el Consejo Nacional Electoral, que de pronto, para quedar bien con las autoridades, o no están siendo los árbitros que deberían ser, ¿no? Nosotros hemos visto que el Consejo Nacional Electoral, en lo que es elecciones, en la parte de elecciones, de organizar el proceso electoral, ha sido muy bueno, ha demostrado que está a la altura de realizar estos eventos democráticos. Incluso las misiones electorales de la Unión Europea y de la OEA felicitaron al Consejo Nacional por un proceso electoral transparente, por un proceso electoral eficiente. Sin embargo, estas mismas organizaciones han levantado las alertas sobre el control al gasto electoral. Y no solo lo que nosotros vemos como eventos, ¿no? El gasto en redes sociales no está siendo controlado y además no está siendo reportado. Durante la primera vuelta hicimos un análisis preliminar e identificamos que ninguna organización política había puesto dentro de sus reportes de gasto en redes sociales, el pautaje en redes sociales. Y que es bastante alto, ¿no? Porque lo vimos en todos, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Exactamente, el pautaje en Twitter, el pautaje en YouTube, el pautaje en Meta, en todas las redes sociales fue altísimo. Y nosotros realmente levantamos la alerta en decir por qué esto no está siendo reportado por las organizaciones políticas. Y ahí es que vemos que puede haber un gran desbalance entre una campaña a la otra. Jorge, yéndonos un poquito más del informe, ¿cuál crees tú que ha sido el hallazgo más importante o más relevante que ha tenido el monitoreo? Este monitoreo, como lo mencioné antes, ha tenido el mayor hallazgo que hemos tenido es este incumplimiento por parte de las organizaciones políticas y las campañas de presentar sus reportes quincenales de manera adecuada y dentro de los plazos establecidos. Esto dificulta muchísimo la observancia que puede hacer la ciudadanía e incluso el monitoreo ciudadano para decir, miren, hemos identificado esto y que se puedan realizar otro tipo de acciones. Nuevamente, la presencia de artistas internacionales también fue muy llamativo para nosotros. Y nuevamente nos preguntamos cuáles van a ser las sanciones que van a tener, si es que esto llega a ser comprobado y si llega a ser procesado o llega el debido proceso al Consejo Nacional Electoral. En estos días se han visto también algunas sanciones que han dado para los que han sido asambleístas o asambleístas, pero no ha sido tampoco, digamos, con la misma vara medir a todos. En algunas se entregaron cocinas de inducción y no se les pone nada. Es más, se aduce que no vino la perito y pues se quita eso, se archiva la causa, ¿no? En otros ya se les puso un monto, digamos, a los del otro bando, llamémoslo así, un monto para que paguen por hacer campaña anticipada, o lo que le pasó a la vicepresidenta del Ecuador, a Verónica Abad, ¿no? También que le dijeron de la alcaldía de Cuenca. Entonces, ¿estas reglas se están cumpliendo para todos o tiene alguna discreción por ahí? Vemos que hay un nivel de discrecionalidad, sí. ¿Por qué? Porque, ya lo mencionaste tú, hay unos que tienen una sanción muy fuerte y hay otros que no tienen una sanción para nada o se olvidan que eso debe ser. Realmente para nosotros es preocupante que exista este nivel de disparidades entre lo que la autoridad electoral, el CNE o el contencioso electoral hacen o sancionan a una organización política por ser de un color o a otra por ser de otro color, cuando ambas han presentado infracciones electorales. En el primer monitoreo que nosotros realizamos, el de primera vuelta, pudimos identificar que 2 candidatos entregaron regalos
a la ciudadanía que estaba en ese evento. Y no eran de un color o de otro, eran de distintas organizaciones políticas. Y si el CNE usara nuestros insumos, podría alimentarse para eso y también sancionar a estas candidaturas políticas. Y del mismo modo, el monitoreo de primera vuelta nos hizo a nosotros nos dimos cuenta a través del monitoreo de primera vuelta que la campaña de Daniel Noboa, del presidente actual, presentó sus reportes quincenales, sí, en su totalidad, pero tarde, entre el 7 y el 8 de febrero, días antes de la primera vuelta, de la elección de primera vuelta, cuando tenía que haberlo hecho de manera constante, cada 15 días. Y eso también puede constituir una infracción electoral. ¿Dónde están las sanciones adecuadas? Incluso ahora, la última revisión que nosotros hicimos desde el observatorio, hay 3 organizaciones políticas que no han presentado un solo reporte quincenal de primera vuelta. Y eso ya fue en febrero. Son 5 meses que no tenemos información sobre cómo usaron la plata de estos candidatos. ¿A quiénes me refiero? Carlos Rabascal, el candidato Gómez de Suma, se me está escapando uno, pero son 3 candidatos, son 3 candidaturas. A la presidencia. Sí, a la presidencia. Y Pedro Granja. No han presentado los reportes que debían haber presentado. Y eso dificulta muchísimo saber cómo pagaron su candidatura. Y otro ejemplo muy puntual, Andrea González presentó todos sus reportes en cero. ¿Cómo hizo la campaña política? ¿De qué se alimentó su campaña política? Claro. ¿Hay alguna normativa que nos indique cómo van a ser sancionados estos candidatos? El Código de la Democracia. A través de los distintos artículos del Código de la Democracia, y si no estoy mal, después del 355, comienzan a enumerarse todas las sanciones electorales correspondientes al financiamiento de la política. Entonces tenemos que ver si es que hay una verdadera aplicación de la ley, que ya está ahí y está escrita. ¿Cuál es la expectativa, Jorge, en tu caso y en el caso de la Fundación y el observatorio del cual representas? ¿Este informe para qué sirve? Este informe sirve para dar a conocer a la ciudadanía y a través de los medios de comunicación y de los distintos líderes de opinión que existen reglas de financiamiento de la política, que no es simplemente yo voy a hacer política porque sí, porque tengo un poco de dinero, porque tengo una fortuna que la tengo guardada y puedo hacer política, sino que existen ciertas reglas. Dar a conocer estas reglas y darles a entender a las organizaciones políticas que estas reglas deben ser cumplidas. Lamentablemente nosotros no tenemos la potestad de decir esta es la sanción y tiene que ser así, pero podemos poner en evidencia cuáles han sido las posibles infracciones para que la autoridad competente, en este caso el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, tomen las acciones necesarias. Así es. Bueno, Jorge, también agradecerte este espacio. ¿Dónde se lo puede conseguir el informe? ¿Cómo lo están ustedes transmitiendo, difundiendo a través de las redes sociales, de los canales de televisión, las radios? Pero ¿dónde la gente puede encontrar esta información? Nuestro informe está disponible en la página web de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ciudadaniaydesarrollo.org. Además, ustedes pueden acceder a este informe en la página del Observatorio al Financiamiento de la Política, cuentasclaras.org. Nuestros informes están disponibles de ahí en una suerte de repositorio donde ustedes pueden observar los informes que hemos realizado durante los últimos años, desde las elecciones de 2021, las elecciones de 2023, las anticipadas de 2023. Tenemos toda esta información ahí, y no solo sobre monitoreo de campaña, sino también sobre el uso que se está dando al fondo partidario permanente, al financiamiento público que reciben las organizaciones políticas para su financiamiento durante los últimos 5 o 6 años. Eso es importante. Bueno, también destacar que la gente dice no, que la ley diga que no se pueda ya, digamos, como dicen, ¿no? Los ciudadanos estamos pagando las campañas políticas o solo cogen el dinero y se guardan y no gastan. O sea, eso va más allá, es algo más fuerte, digamos, incluso el tema de la participación, de la igualdad, de estos derechos de participación como tal, ¿no? En las elecciones. Y tampoco es que les dan a los candidatos el dinero, sino que el CNE a través de las pautas va pagando, pero hay varios métodos, estos ¿no? métodos, o sea, claro, que también se ha dado, y incluso llegaron a decir un candidato presidenciable, justamente Luis Felipe Tillería, que hubo un problema con Avanza y que luego Avanza cogía los fondos y hacía diferentes cosas. Entonces, este tipo de cosas, ¿cómo lo pueden ustedes a través del monitoreo
aclarar un poco más de pronto, ¿no? Claro, nosotros a través de nuestros informes, no tanto el monitoreo, lo que hacemos es presentar la información clave, ¿no? Para que la ciudadanía pueda entender de qué se trata. Y tratamos de ciudadanizar eso a través de también productos comunicacionales en nuestras redes sociales. Porque entendemos que estos temas pueden ser muy técnicos. Yo como politólogo, como apasionado de la democracia, lo puedo entender. Pero lo importante es que el ciudadano, las ciudadanas, toda la ciudadanía pueda entender cómo funciona la política en su país para que también exija la rendición de cuentas por parte de las organizaciones políticas. Jorge, ya vamos terminando la entrevista, pero yo quisiera apelar a tus conocimientos de politólogo también, de algo que sucedió estos días. El día de ayer me parece que fue que le encontraron a un asambleísta, un padre de la patria, ¿no? Con toda esa formalidad en una reunión importantísima de fiscalización de problemas tal grande como el tema energético, y él estaba dibujando. ¿Cuál es tu apreciación de este tema? Bueno, se ha dicho mucho sobre este tema y creo que aquí hay una cuestión de fondo, que es que los partidos políticos no están realizando, las organizaciones políticas, perdón, no están realizando una correcta labor de formación. Entendamos que la edad no debería ser un limitante para la participación política. Sin embargo, sí creo que debe haber un componente de formación como un mínimo para que exista esta participación o este nivel de representatividad. Y no hablo de una formación académica, una formación formal universitaria, 10.000 títulos universitarios, no, porque eso también puede ser pero muy limitante para una realidad como la ecuatoriana. Yo estoy hablando particularmente de una formación realmente en ideologías políticas, en lo que implica la participación política, en lo que implica estar en esta militancia política, una adherencia política. Y recordemos aquí, haciendo también un pequeño paso hacia el fondo partidario permanente, las organizaciones políticas que cumplen ciertos requisitos tienen un fondo, y ese sí es en efectivo, es transferido a sus cuentas, en el cual tiene que ser utilizado para la formación política de sus adherentes. ¿Cómo las organizaciones políticas están usando estos fondos? ¿Realmente los están usando para eso? ¿Simplemente están pagando viajes de sus presidentes? ¿O están pagando los sueldos de sus altos directivos? O incluso, como se sabe hace algunos años, cirugías plásticas de las personas, de los altos cargos de las organizaciones políticas. Es entonces, digamos, un problema de raíz que hay que sacarlo, ¿no es cierto? No es solamente el hecho aislado, que hay, como tú dices, hay muchas personas que hablaron un montón, ya sacaron memes, ya sacaron videos, ya le lincharon mediáticamente, incluso llegaron a tener el día de ayer un mensaje, digamos así, de la Asamblea Nacional que van a tomar medidas. No sé si cuándo lo va a hacer, pero o qué tipo de sanción, porque tampoco es que van a sancionarle por dibujar, ¿no? Yo creo que aquí por el escándalo mediático que se hizo, la celeridad con la cual se van a dar las sanciones va a ser impresionante. No neguemos que puede ser que hasta la próxima semana ya tengamos la sanción, pero ¿cuál puede ser? ¿Una suspensión sin sueldo por unos cuantos días? No más. Claro. No pueden destituirlo del cargo, fue debidamente electo, pero las sanciones adecuadas deben estar en la ley orgánica de la función legislativa. Entonces, veamos si es que la Asamblea actúa en derecho, conforme a la ley, en lo marcado en la ley, y establece también una sanción que sea realmente representativa y que sirva de ejemplo, ¿no? Porque realmente los asambleístas, esto no es el primer caso, tenemos asambleístas que en antiguos periodos han estado haciendo shopping a través de las páginas web. Así es. Entonces, o jugando Candy Crush. O jugando Candy Crush, o incluso se iban dormidos en el pleno. O con hambre, o virtualmente acostados, ¿no? También como un asambleísta que estaba ahí acostado en el Zoom mientras estaba la sesión, ¿no? Entonces, haciendo compras virtuales. Correcto, entonces aquí vemos que es una cuestión mucho más de fondo, que tiene que ser resuelta, y no por las autoridades. Nosotros como ciudadanos tenemos que también darnos cuenta por quién votamos. ¿Por qué votamos por esa persona? ¿Estamos votando por esa persona o estamos votando por un caudillo político que va jalando votos? Sí, bueno, es complicado, y ahora también en esta misma reforma que se hizo recién, se cambia el método, ahora es otra vez de Hunt, pero sigue siendo por listas, entonces no sabes cuál es la persona. O sea, yo creo que muchas personas no votaron por el asambleísta de 19 años como tal, sino votaron por toda la lista, ¿no? Entonces, por ahí fue. Por el representante. Ni siquiera votan por ese representante. Tenemos que entender algo. Aquí nuestra política es muy personalista.
¿En qué sentido es personalista? Tú no votas por la persona que realmente es tu candidato o tu representante, el que está ahí para tu circunscripción, digamos aquí en Quito o tu provincia, sino tú votas por el presidente. Entonces tú dices, ok, el candidato a presidente me cae bien, para que tenga apoyo en la asamblea, voy a votar por la misma lista. Ni siquiera, sí, eso pasa, por ejemplo, nosotros estamos también atrás de las campañas políticas, el programa Cuarto de Guerra también que tenemos, hay algunos candidatos a la Asamblea Nacional que no van a los programas, a ningún programa, porque lo que les dicen sus asesores es, no vayan a entrevistas, usted solamente por estar en tal lista ya va a ganar. A ustedes le pagan a ustedes le vamos a pagar por estar por nosotros ahí. Básicamente es de eso. No haga mucha bulla. Claro, mientras más calladito esté, mucho mejor. Entonces ni se les conoce. Gracias por estar aquí también en este espacio de la travesía, un espacio también para los políticos, para gente que nos gusta la política. Nos podríamos quedar horas conversando, pero tenemos un segundo bloque también. Muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes muchísimas gracias y con muchísimo gusto. Gracias, Jorge, por empaparnos del tema. Yo creo que la ciudadanía ha quedado muy clara en este tema. Gracias por acompañarnos y estamos atentos a cualquier novedad que nos puedan ustedes informar. Iba a ser más polémica yo del asambleísta de lo que pasó ayer, pero claro, hay que tomarlo también ya un poco, no tan en el ardor de ese momento, ¿no? Porque claro, cuando uno ve el video y se pone ahí, uno dice, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿No? Pero ya cuando uno lo toma ya un poco más fríamente, iba a ser polémica, íbamos a hacer un video, ya le estaba diciendo yo, y le iba a decir a Alonso, productor también, que vamos a hacer un video, un sketch de eso, pero realmente, claro, o sea, llega un momento... Una caricatura vamos a hacer. Una caricatura, lo vamos a hacer, no. Pero a lo que voy es, ya cuando se atiende un poco este tema y se habla de ciertos procesos, él es un joven, ¿no? Imagínense, nosotros a los 19 años sí estábamos tal vez en la universidad, en la parte política, pero a nivel universitario, con diferentes temas, o en nuestro primer trabajo, o con las enamoradas, o algo así, ¿no? Pero digamos, ¿no? El tema es... que él está en ese lugar y tiene que también darse ese respeto, ¿no? A la dignidad que se tiene. Yo, por ejemplo, conversé hace un tiempo con candidato a la presidencia que fue ministro Cucalón, ¿no es cierto? Él es realmente un tipazo con el que uno se sienta a conversar y él decía, ¿no? En esta conversación decía, no tienes idea, Daniel, cuando tú te pones a dar un discurso en la asamblea, en el pleno de la asamblea, el olor, el mirar los murales, el estar ahí y con qué fuerza Henry Cucalón daba daba su discurso. Dice, hasta se me iban las lágrimas cuando escuchaba el himno nacional. Porque esa debe ser la dignidad de ser un representante, la dignidad de ser justamente un padre de la patria, ¿no? La vocación de servicio se llama. No cualquiera puede estar en una posición como esa cuando no se tiene una verdadera vocación de servicio hacia la ciudadanía. Y ese debería ser un gran filtro que nosotros debemos tener dentro de las organizaciones políticas. Si no se está ahí para trabajar por la ciudadanía, por el pueblo, realmente, ¿qué estás haciendo ahí? Porque obviamente recibes un sueldo, claro, pero no puede ser solamente por el sueldo que estás ahí. Jorge, se entiende que es un honor servir a la patria y servir a la nación en la que representamos. Es un privilegio realmente, un honor y un privilegio, porque tú estás siendo la persona a la cual te están dando un respaldo a un número determinado de personas. No, tú no llegas ahí a la asamblea solamente por ser guapo o por cantar bonito, no, deberías llegar a la asamblea. Y llegaríamos todos, los de la travesía. Correcto. Un curul tendríamos. Pero la cuestión aquí es que deben llegar a la asamblea aquellas personas que quieren realmente impactar en la historia del país y hacer las cosas bien, independientemente de si tu pasión es dibujar o lo demás, porque hay muchas personas que han tenido una vocación artística, que han llegado a la asamblea, claro, y lo han hecho muy bien. Y no necesariamente una formación en política como las ciencias políticas, del derecho, diferentes aristas, ¿no? Incluso en economía de las ciencias sociales. Hay personas con una formación que realmente no está alineada a eso, pero tienen una vocación de servicio increíble y hacen un trabajo espectacular. Y eso es también una forma integral de poder buscar soluciones para el país. Correcto. O sea, desde donde estemos, ¿no? Entonces, como tú decías, no es solamente por el dibujo, sino va mucho más allá. Seguiríamos toda la tarde. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí.